Ha llegado el bendito momento del culto del día de reposo. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios Padre y Dios Madre. El mayor error que comete la humanidad es no tener un conocimiento correcto de Dios. Esto se convierte en un problema crítico para todas las personas. En pocas palabras, es una crisis para toda la humanidad. Si las personas admitieran simplemente que no conocen a Dios, estarían en una situación más favorable y tendrían la mente predispuesta para aprender de Dios cuando Él viniera a la tierra a enseñar a todos los hombres. Sin embargo, aunque dicen conocer a Dios, en realidad no saben quién es. Hace 2000 años, el apóstol Pablo, uno de los más fieles, visitó una ciudad llamada Atenas. Cuando llegó, encontró a mucha gente adorando a falsos dioses. Se encontró incluso con un altar hecho por el pueblo con la inscripción al Dios no conocido. El apóstol Pablo se sintió angustiado y dijo: ¿cómo podéis adorar ciegamente a un Dios al que no conocéis? Y añadió: toda la humanidad fue creada por Dios, sin embargo, adoráis al Dios no conocido, sin conocer a nuestro Creador. Hoy os anuncio sobre Él, al que adoráis sin conocerle. Así fue como el apóstol Pablo predicó el Evangelio, anunciando a Jesucristo. Hoy en día, muchas personas a nuestro alrededor dicen creer en Dios y rendirle culto, pensando erróneamente que aceptará su adoración, lo cual es en vano, ya que están ciegos e ignoran quién es Dios en realidad. Entonces, ¿con qué verdad necesitamos adorarle para que acepte nuestra oración? ¿Y quién es el Dios al que debemos temer? Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios en relación con este asunto. Echemos un vistazo al libro de Oseas, capítulo 6. El capítulo 6, versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Toda la humanidad debería encontrarse con Dios, pero desgraciadamente no sabe quién es Dios en realidad. Por eso el profeta Oseas dijo: conozcamos a Dios, prosigamos en conocerlo. La humanidad no tiene conocimiento de Dios. Aunque Dios ha venido a la tierra en la carne, la gente no lo conoce. Ni siquiera saben qué imagen tiene Dios. Si tienen una fe ciega en Dios sin conocerlo, no son diferentes de la gente de Atenas. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, la gente adoraba a sus dioses frente al altar con la inscripción al Dios no conocido. Después de 2000 años, la historia vuelve a repetirse en esta época. Creemos en Dios Padre y Dios Madre, pero muchas iglesias del mundo siguen afirmando que Dios es uno solo. No hay más Dios que Dios Padre. Y si Dios aparece no solo con la imagen de Dios Padre, sino también con la imagen de Dios Madre, todas las iglesias del mundo que esperan la salvación de Dios, ¿la recibirán de buen grado? ¿Creen que podrán hacerlo? ¿Serán capaces de recibirla? Han lavado su cerebro para creer solo en Dios Padre. Solo han esperado a Dios Padre. Sin embargo, Dios Madre ha venido. ¿Pueden realmente recibirla? De hecho, nadie es capaz de recibirla. Solo los que creen en Dios Padre y Dios Madre podrán recibirlos cuando se presenten. ¿No están de acuerdo? Entonces, ¿por qué las iglesias de hoy en día creen firmemente solo en Dios Padre? ¿Porque solo entienden que Dios tiene una imagen masculina? Las iglesias actuales de todo el mundo no conocen las verdaderas enseñanzas de la Biblia, es decir, el hecho de que Dios Madre existe, al igual que Dios Padre. Por lo tanto, no es de extrañar que nunca acepten, más bien que rechacen a Dios Madre, que ha venido en la carne. Hace 2000 años, todos los líderes religiosos, como los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, rechazaron al Mesías, al Cristo que vino en la carne, crucificándolo en la cruz.
Lo mismo ocurre en esta época debido a su falta de conocimiento de Dios. Llegan a rechazar, calumniar y difamar a Dios con falsos rumores, despreciando las enseñanzas de la Biblia. Su comportamiento es ilógico y sin sentido. Ahora veamos la enseñanza de Dios a través del libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando Jesús vino a la tierra en la carne, explicó a la humanidad sobre la existencia de Dios, enseñándonos que Dios es nuestro Padre. El versículo 9 dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En la oración que Jesús enseñó a toda la humanidad, utilizó la expresión que se refiere a Dios como Padre nuestro. Hay muchos versículos que prueban claramente la existencia no solo de Dios Padre, sino también de Dios Madre. Sin embargo, las personas de hoy en día solo hacen hincapié en este versículo específico que dice Padre nuestro que estás en los cielos, e insisten en que como Dios es nuestro Padre, solo existe la imagen masculina de Dios. Aquí podemos encontrar un gran punto ciego. Si tienen este tipo de malentendidos, ¿cómo van a aceptar a Dios Madre aunque haya venido a la tierra en la carne para salvar a la humanidad? ¿Cómo se aferrarán a ella? Su mano es la salvación y el salvavidas de toda la humanidad. Sus pensamientos se bloquean y se distorsionan debido a su estereotipo. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. El capítulo 6, versículo 17 dice: Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré, ¿qué será? Para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí, en este versículo, vemos que Dios menciona la relación entre Padre y sus hijos e hijas. Sin embargo, no se menciona Dios Madre. Por eso, las personas que dicen creer en Dios insisten en que Dios solo existe como nuestro Padre y nosotros somos hijos de Dios. Se niegan a mencionar cualquier parte de la Biblia que demuestre sobre Dios Madre. La razón por la que dijo, seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, es porque fue Dios Padre quien lo dijo. Como Él es nuestro Padre, dijo que Él es Padre y que somos sus hijos e hijas. Sin embargo, la gente piensa erróneamente, como el Padre dijo eso, no existe la Madre. Pensemos en ello. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Fue Dios. ¿Quién creó a todos los hombres y mujeres? Dios también los creó. ¿Acaso Dios creó todas las cosas sin razón alguna? La creación de Dios contiene su profunda voluntad. Permitió que toda la humanidad formara una familia. En una familia hay un padre, una madre, hijos e hijas. Dios creó todos estos roles en una familia. Si este sistema fue creado por Dios, debe haber una gran voluntad de Dios escondida dentro del sistema familiar. Entonces, ¿por qué Dios creó a las mujeres y no solo a los hombres cuando hizo a la humanidad? Debemos comprender cuál es la providencia de Dios al crear padres y madres físicos en esta tierra. Es para mostrarnos que efectivamente tenemos un padre y una madre espirituales. Entre todos los 66 libros de la Biblia, este es el último misterio de Dios. Hoy en día, la humanidad no comprende por qué Dios enfatizó en el libro de Oseas, prosigan en conocer a Dios. Está escrito, aparecerá Dios en la tierra.
significa que Dios vendrá a esta tierra en la carne. Tan cierto como que la luz del sol aparece y ahuyenta las tinieblas, Dios aparecerá, Dios vendrá a nosotros. Dios ciertamente aparecerá a toda la humanidad que vive en la tierra. Así, en el libro de Oseas capítulo 6, Dios advirtió a todos los hombres que se preparasen para encontrarlo y recibirlo. Aunque Dios dijo, prosigan en conocer a Dios, la gente dice, Dios es uno solo, Él es Dios, nuestro Padre. Entonces, ¿cómo podrían explicar por qué Dios utiliza el título de Padre? Si fuera uno solo, podría haberse referido simplemente a sí mismo como Dios. Al usar el título de Padre, implica que hay algo que no se puede determinar claramente si Él usara simplemente el título de Dios. ¿Por qué Dios nos pide que le llamemos Dios Padre? Es porque existe Dios de imagen femenina, Dios Madre. Incluso cuando se observan todas las creaciones de Dios en la tierra, no hay ningún ejemplo de que se haya formado una familia solo mediante un padre y sus hijos. Dios incluyó a las madres. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió sobre este asunto en Hebreos capítulo 8, donde expresó que las cosas en esta tierra son una copia y sombra de las que están en el cielo. Confirmemos esto. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 está escrito, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los sistemas terrenales son una copia de su realidad en el cielo. No solo el santuario, sino también el sistema familiar en la tierra es una figura y sombra de lo que hay en el cielo. Así como tenemos un padre en esta tierra, tenemos un padre en el cielo. Así como hay hijos e hijas en esta tierra, hay hijos e hijas en el cielo. Solo se puede hacer una copia basada en el original. Una copia o una sombra nunca puede existir sin que haya una realidad, su forma original. En la familia terrenal, que es una sombra, existen un padre, hijos e hijas. Esto demuestra la existencia del Padre de nuestros espíritus y de sus hijos e hijas espirituales. Lo hemos comprobado en el libro de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. El sistema terrenal coincide exactamente con el sistema celestial. Sin embargo, las iglesias de hoy en día siguen insistiendo, hay una madre en el sistema familiar terrenal, pero no hay una madre en el mundo espiritual, que es la realidad. Dios Madre no existe. Por eso la iglesia de Dios es una iglesia rara. De ninguna manera. Nuestra enseñanza es totalmente bíblica y viene directamente de Dios. La iglesia de Dios es la única iglesia que sigue fielmente todas las enseñanzas de Dios tal y como han sido dadas. Mientras otras iglesias adoran a un Dios que no conocen, nosotros adoramos al Dios que conocemos. Entonces, en lugar de discutir sobre este asunto, ¿no deberíamos encontrar todas las respuestas a través de la Biblia? Vayamos al libro de Génesis capítulo 1 para conocer las respuestas que dio Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿A qué imagen? A nuestra imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Miles de iglesias en el mundo afirman, solamente Dios Padre creó a la humanidad. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Hagamos al hombre, creemos a la humanidad. Viendo este versículo, no podemos confirmar claramente que Dios, que creó todas las cosas, no es un ser singular, sino plural. Volvamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Aquí, a su imagen y semejanza, ¿no significa como una copia? Cuando se hizo una copia exacta de la imagen de Dios, aparecieron un hombre y una mujer. Entonces, ¿no es esto un claro testimonio de la existencia de la imagen femenina de Dios, así como de la imagen masculina? Estamos llamando a Dios que tiene la imagen masculina, Dios Padre.
Por lo tanto, ¿cómo debe llamar la humanidad a Dios que tiene la imagen femenina? ¿Cuál sería la respuesta más acertada? Dios Madre. Si llamamos Padre nuestro a Dios de imagen masculina, que creó a la humanidad dándole el aliento y la vida, debemos reconocer a Dios, que tiene imagen femenina, como Madre nuestra. Desde Génesis capítulo 1, Dios enseña a toda la humanidad sobre la existencia de Dios Padre y Dios Madre. Dado que no podemos ver el mundo espiritual a simple vista, ya que pertenece a la cuarta o quinta dimensión, no nos permite ver claramente el mundo espiritual a través de las enseñanzas de la Biblia. Cuando echamos un vistazo a todas las cosas que Dios hizo en la tierra, todos los árboles y animales que Dios creó se distinguen como machos o hembras. Lo mismo ocurre con los seres humanos. ¿Por qué Dios lo creó así? Dado que existen tanto Dios de imagen masculina como Dios de imagen femenina, ¿qué dijeron juntos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así es como se crearon todas las cosas en el cielo y en la tierra. En el libro Misterios de la Biblia, publicado por la editorial Dong A, se plantea la pregunta: ¿por qué dijo Dios hagamos? En este libro dicen que muchos teólogos y eruditos han investigado y estudiado para saber cuál es su razón, pero no llegaron a entenderlo. ¿Por qué? Es porque se refiere a Dios como Elohim, que es un sustantivo plural. En la Biblia se utilizan tanto sustantivos en singular como en plural. Cuando se refiere específicamente a un Dios singular, se le describe como Él. Sin embargo, en el Génesis capítulo 1 está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, en lugar del sustantivo singular de Él, se utilizó el sustantivo plural Elohim. En otras palabras, significa dioses. Literalmente, debería traducirse como: en el principio crearon dioses los cielos y la tierra. Esta palabra aparece en la Biblia más de 2500 veces, y a través de ella podemos confirmar absolutamente que Dios no se dio a conocer a la humanidad como un Dios singular. Hoy en día, numerosos teólogos que se caracterizan por estudiar la Biblia con diligencia lo tienen como un misterio. Se preguntan: ¿por qué ha utilizado Dios un sustantivo plural? No encuentran respuesta a esta pregunta. Sin embargo, cuando vemos Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, la respuesta es muy fácil de encontrar. Cuando entendemos el hecho de que existen Dios Padre y Dios Madre, el sustantivo plural Elohim no es extraño en absoluto. Sin embargo, al mirar la Biblia teniendo este concepto fijo de que solo hay un Dios, hace que se convierta en un misterio que no se puede resolver. Es muy sorprendente. Dependiendo de la diferencia en el punto de vista hacia Dios, la dirección que se tomará será diferente. Las personas del mundo consideran que la Navidad es muy importante, aunque no se encuentre en la Biblia. Sin embargo, nosotros consideramos que la Pascua es importante porque es la enseñanza de la Biblia. Ellos celebran el culto dominical que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, pero nosotros guardamos el día de reposo, que es el séptimo día, el sábado, porque es la enseñanza que Dios nos dio a través de la Biblia. La gente que no entiende este asunto piensa que la Iglesia de Dios es extraña. Otras iglesias celebran el culto dominical, pero ¿por qué esa iglesia guarda el culto en sábado? Todas las demás iglesias celebran la Navidad, pero ¿por qué esa iglesia celebra la Pascua? Hoy en día, desde el punto de vista subjetivo de la gente, la iglesia que sigue la Biblia se considera extraña. Además, están cometiendo un gran error al considerar a las iglesias que no siguen la Biblia como las verdaderas. Por eso debemos juzgar todas las cosas basándonos únicamente en la Biblia, dado que la Biblia es la palabra de Dios. Si creemos en Él, también debemos creer en la Biblia. Entonces, si decimos creer en la Biblia, ¿no deberíamos también seguir correctamente sus enseñanzas? Veamos la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién? Madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, es decir, del cielo, simboliza a nuestra Madre. Esto es muy importante. Versículo 27.
Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí los nacidos según la carne, ¿qué hacen con los nacidos según el Espíritu? Dice que persiguen a los nacidos según el Espíritu. Versículo 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién somos hijos? Somos hijos de la libre. Entonces, ¿quién es la mujer libre mencionada aquí según el versículo 26? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Se menciona en Gálatas capítulo 4 que solo los hijos de la madre recibirán la herencia del cielo. Dios Madre debe aparecer definitivamente según la verdad contenida en la Biblia. Hoy en día, entre numerosas iglesias y denominaciones que se han formado, solo hay una iglesia que cree en Dios Madre. ¿Qué iglesia es? La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Hermanos, no hay otra iglesia. La Biblia dice que solo Dios puede revelar esta verdad. Es por eso que el Padre escribió en sus notas, yo también sigo a la Madre. Pasemos al libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen, algunos de ustedes ya habrán estudiado sobre la Trinidad. Significa que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Y esta verdad se está enseñando a mucha gente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se refieren a Dios de imagen masculina, porque todos son uno y lo mismo. Así, el espíritu de el Espíritu y la Esposa en el versículo 17 está representado por la imagen masculina de Dios, es decir, Dios Padre. ¿Lo entienden? Ya que es la esposa de nuestro Padre, en algunas versiones se le llama la novia. ¿Y nosotros cómo debemos llamar a la esposa de nuestro Padre? ¿Llamarían a la esposa de su Padre hermana? ¿La llamarían a ella hermano? ¿Quién es ella? Ella es nuestra madre. En otras palabras, la expresión el Espíritu y la Esposa dicen significa Dios Padre y Dios Madre dicen. ¿Qué dicen? Dicen ven. ¿A dónde? A los brazos de Padre y Madre. Ahora están llamando a toda la humanidad para que vaya a ellos. Ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Dice la Biblia que podemos añadir algo a esta palabra o quitarle algo? Veamos el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, es decir, restare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, Dios se llevará el derecho a entrar en el cielo. No podemos añadir ni quitar nada al hecho de que el Espíritu y la Esposa existen. No hay madre. La iglesia que cree en Dios Madre es extraña. Si una iglesia habla mal de nuestra iglesia de esta manera, demuestra aún más que es una iglesia falsa, que blasfema y se rebela contra la palabra de Dios, ignorando sus enseñanzas. Hermanos, en esta aldea global, la vida no puede existir sin una madre. En el mundo de las plantas, los animales salvajes e incluso en las relaciones humanas, un mundo sin madres es un mundo de muerte. La razón por la que existe y nace la vida es porque tenemos una madre. Así, incluso en Génesis, se puede ver que el nombre alternativo de la madre es vida. Es realmente sorprendente.
El que más odia a la madre es nuestro enemigo, el diablo. Se puede ver en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios ya había profetizado sobre esto. En última instancia, debemos ser capaces de discernir fácilmente que los que insisten en que no hay madre son los que vienen del mundo de la muerte. Deberíamos comprobar rápidamente y determinar si la vida puede existir sin una madre en este mundo. Gracias a la existencia de una madre, la vida puede continuar y el linaje de esa vida se transmite de generación en generación. Recuerdo que un día les hablé de esto. El ADN mitocondrial es el principal componente de la vida. Solamente el ADN mitocondrial de la madre se transmite a su descendencia. Dios tenía este profundo propósito desde el momento en que creó a la humanidad. Sin embargo, es ahora, en el siglo XXI, cuando el ser humano dispone de los conocimientos científicos y la inteligencia necesarios para empezar a rastrear el origen de la vida con conocimientos muy básicos. Hermanos, Dios no creó este mundo sin su voluntad. Dios ya había dado a conocer en todo lo que ha creado que la vida solo puede existir cuando hay una madre. A pesar de esto, la gente que dice creer en Dios duda y distorsiona la Biblia, interpretándola arbitrariamente diciendo, la esposa se refiere a los santos. El espíritu y la esposa dicen, venid a recibir el agua de la vida. Si la esposa fueran los santos, ¿no debería expresarse, en cambio, el espíritu y las esposas? Cuando Dios Padre, que es uno, y Dios Madre, que también es uno, dicen, el que tenga sed, venga a mí. Los que deben venir son los santos, y el que los llama debe ser Dios. Aunque la Biblia es muy fácil de entender, muchas almas están luchando hoy en día con falsas enseñanzas. Esto es porque no entienden estas enseñanzas. Veamos un versículo más en Efesios capítulo 4, versículo 4. Debemos saber exactamente lo que significa este versículo para que no se nos dificulte. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Como dice un Dios, uno puede equivocarse o malinterpretarlo. Pero después de eso, ¿qué dice? Padre de todos. Hermanos, ¿ha enseñado alguna vez la Iglesia de Dios que tenemos dos dioses padres? Nunca. ¿Cuántos padres hay? Hay un solo Padre. En Efesios capítulo 4 solo se menciona a un Dios, el Padre. Hay un solo Dios como nuestro Padre. No negamos ni desmentimos ese hecho. Sin embargo, si nos fijamos en el Génesis, capítulo 1, Dios Madre también ciertamente existe, ¿no es así? ¿No se menciona a la Madre en Gálatas capítulo 4, versículo 26? ¿No se menciona en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, como la esposa del Espíritu? En la Biblia original, escrita en hebreo, se menciona a Dios Elohim unas 2500 veces. A través de todas estas enseñanzas, la Iglesia de Dios cree en Dios Madre. Es una enseñanza verdadera que se encuentra en la Biblia. Cuando creemos no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre, obedeciendo y siguiendo todas sus enseñanzas, podemos convertirnos en los hijos celestiales que puedan entrar en el eterno reino de los cielos, ¿verdad? Dios dijo, no añadas ni quites. Nadie puede cambiar el hecho de que el Padre y la Madre existen. ¿De quién es esa palabra? Es la palabra de Dios que nos abrió el camino de la salvación eterna. El cielo es nuestra patria. Cuando vamos a casa, si nuestro Padre está allí solo, sin nuestra Madre, no nos sentiríamos tan felices. En un mundo así, Dios no nos da la felicidad eterna.
Proclamemos todos al mundo entero que nuestra Madre Celestial ha venido a la tierra y llevemos a todos los pueblos del mundo a los brazos de la Nueva Jerusalén, nuestra Madre Celestial. Esperando que hayan recibido mucha gracia a través de estas palabras, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.